¿Alguna vez te has despertado por la mañana y te has preguntado cuál es el sentido de todo? No de una forma dramática, no al borde de algo mirando hacia abajo, simplemente en silencio, tumbado en la cama, mirando al techo, sintiendo el peso de otro día que se parece exactamente al anterior, preguntándote si hay una razón por la que estás aquí, preguntándote si el plan del que todo el mundo habla, el plan divino, el diseño cósmico, realmente te incluye a ti, o si de alguna manera, en algún lugar, tu nombre se quedó fuera de la lista. Te dijeron que Dios tiene un plan, te dijeron que todo sucede por una razón, te dijeron que tu vida tiene un propósito, que fuiste puesto aquí en esta tierra con una misión específica y que si rezas lo suficiente y confías profundamente, el propósito se revelará. Pero no se ha revelado. Y estás empezando a preguntarte si alguna vez lo hará. Si te has sentido así, si estás cargando con el silencioso peso de una vida que sientes que no va a ninguna parte, mientras que todos a tu alrededor parecen saber exactamente hacia dónde se dirigen, entonces necesito que te quedes conmigo. Porque Albert Einstein, la mente más brillante del siglo XX, sintió exactamente lo mismo. Y lo que descubrió sobre el significado de la vida, sobre si hay un plan, sobre por qué algunos de nosotros nos sentimos perdidos, incluso cuando estamos haciendo todo bien, es algo que creo que puede cambiar la forma en que ves tu propia existencia. No arreglarla, cambiarla. Hay una diferencia, y Einstein entendió esa diferencia mejor que nadie. Pero antes de contarte lo que Einstein encontró, necesito contarte qué cosas te dijeron que no eran del todo ciertas. ¿Qué te enseñaron sobre el propósito que nunca fue del todo verdad? ¿Y por qué esa mentira, aunque bien intencionada, podría ser exactamente lo que te está manteniendo atascado? Te enseñaron que el propósito es algo que encuentras, como un tesoro enterrado en el suelo, que en algún lugar ahí fuera, en un trabajo, o una relación, o un momento de revelación, tu propósito te está esperando, y que cuando lo encuentres, todo encajará. La confusión se disipará, la inquietud terminará. Finalmente sabrás por qué estás aquí. Esto es lo que te enseñaron. Einstein habría dicho que estaban equivocados. No cruel, no deshonesto, pero fundamental, estructural, profundamente equivocado. De una manera que importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Porque la idea de que tu propósito es algo que encuentras implica que ya existe, que fue colocado en algún lugar antes de que tú llegaras, que alguien, Dios, o el destino, o el universo, decidió para qué servías y escondió la respuesta donde tendrías que buscarla. Y si crees eso, entonces cada momento que no lo has encontrado se siente como un fracaso. Cada año que pasa sin la revelación se siente como una prueba de que te perdiste algo, que tomaste el camino equivocado, que el plan estaba ahí y te lo pasaste de largo. Einstein conocía esta sensación, no porque careciera de propósito, según los estándares que el mundo utiliza para medir tales cosas. Einstein tenía más propósito que casi cualquiera que haya vivido. Reconfiguró la comprensión de la humanidad sobre el universo, ganó el premio Nobel. Su nombre se convirtió en sinónimo de genio en sí mismo. Pero hubo años, largos periodos de años, cuando nada de eso se sintió suficiente. Cuando Einstein se sentaba en su escritorio y miraba fijamente ecuaciones que se negaban a cooperar y se preguntaba si toda la empresa valía algo en absoluto. En 1918, tras la Primera Guerra Mundial, Einstein cayó en un periodo de profunda desilusión. La guerra le había mostrado lo que la humanidad podía hacer con el conocimiento científico. Los mismos principios que revelaban la belleza del cosmos podían utilizarse para construir armas. El mismo intelecto que trazaba la curvatura del espacio podía dirigirse hacia la destrucción.
Y Einstein, que había pasado su vida creyendo que la búsqueda del conocimiento era la vocación más elevada, se encontró preguntándose si esa creencia había sido ingenua. Lo que lo empeoró fue la contradicción. En 1914, 93 de los intelectuales más destacados de Alemania habían firmado el Manifiesto de los 93. Una declaración pública que apoyaba el esfuerzo bélico alemán y defendía las acciones militares de Alemania. Científicos, filósofos, premios Nobel, hombres que habían dedicado su vida al conocimiento y la razón, prestando sus nombres a la maquinaria de destrucción. Einstein se negó a firmar. Fue uno de los 4 únicos intelectuales que firmaron un contramanifiesto pidiendo la paz. 4 contra 93. Y en los años que siguieron, mientras los cuerpos se amontonaban en las trincheras del frente occidental, Einstein observó cómo las mismas instituciones en las que había creído, las universidades, las academias, la comunidad internacional de la ciencia, se convertían en instrumentos de orgullo y odio nacional. Este no era un problema abstracto para Einstein. Llegó al núcleo de todo lo que había construido en su vida. Si la búsqueda del conocimiento podía torcerse tan fácilmente en la búsqueda de la destrucción, entonces, ¿para qué servía la búsqueda del conocimiento si las personas más inteligentes del mundo podían firmar con sus nombres un documento que respaldaba la guerra? Entonces, ¿de qué servía ser inteligente? ¿De qué servía comprender el universo si no se podía confiar en que las personas que mejor lo comprendían hicieran lo correcto con esa comprensión? Le escribió a su amigo Pablo Ehrenfest durante este periodo y confesó algo que rara vez aparece en las biografías. Dijo que a veces sentía que su trabajo no tenía sentido, que el universo seguiría adelante independientemente de si alguien lo comprendía, que las ecuaciones que pasó su vida persiguiendo no conducían a ninguna parte que importara. Este es un hombre que, en ese mismo momento, estaba completando la teoría general de la relatividad, la descripción más bella y profunda de la gravedad jamás concebida. Una teoría que remodelaría la comprensión de la humanidad sobre el espacio, el tiempo y el cosmos mismo. Y en medio de crearla, sintió que no tenía sentido. Este es Einstein, el hombre cuyo propio nombre significa genio, diciéndole a un amigo que sentía que el trabajo de su vida no tenía sentido. Si alguna vez te has sentido así con respecto a tu propia vida, entonces estás en muy buena compañía. Y esto es lo que no te dirán en el sermón dominical, ni en el seminario de autoayuda. Einstein no superó este sentimiento encontrando su propósito. No lo rezó para que desapareciera. No se despertó una mañana con una claridad repentina sobre por qué estaba aquí. El sentimiento iba y venía por el resto de su vida. Vivió junto a la brillantez. Compartió una habitación con el genio. Y el hecho de que nunca se fuera por completo es, creo, una de las cosas más importantes que podemos aprender de él. Porque significa que sentirse sin propósito no es una señal de que algo anda mal contigo. Es una señal de que estás prestando atención, de que eres lo suficientemente honesto como para notar la brecha entre lo que te prometieron y lo que realmente experimentas. Y esa honestidad, por dolorosa que sea, es el comienzo de algo real. Hubo un momento específico que cambió las cosas para Einstein. No un rayo, no fue una zarza ardiente, fue algo más silencioso. Algo que ocurrió en una habitación de hotel en Tokio en 1922. De todos los sitios. Einstein estaba de gira de conferencias por Japón. Acababa de enterarse de que le concederían el Premio Nobel de Física. Bajo cualquier medida externa, este era la cima de su carrera. El reconocimiento más alto que el mundo científico podía ofrecer. La confirmación de que su trabajo importaba.
que su propósito se había cumplido. Y sin embargo, en esa habitación de hotel, en las horas posteriores a recibir la noticia, Einstein no se sentía realizado. Se sentía inquieto. Sentía algo royéndole por dentro que el premio no podía tocar. Y así hizo lo que Einstein siempre hacía cuando algo le estaba royendo. Escribió en un pequeño trozo de papel de la papelería del hotel, con su cuidadosa caligrafía, Einstein escribió una nota. No una ecuación, no una teoría, una reflexión personal, una especie de confesión que no estaba destinada a ninguna revista científica o biografía. Escribió que una vida tranquila y modesta trae más felicidad, que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. Léelo otra vez. El hombre que acababa de ganar el premio Nobel, el hombre al que el mundo entero estaba celebrando, escribió que la búsqueda del éxito trae inquietud, no felicidad. Inquietud. No estaba siendo humilde, estaba siendo honesto. Había perseguido el éxito y lo había logrado. Y te estaba diciendo, desde el otro lado, que esa no era la respuesta, que el plan que la mayoría de la gente persigue, el plan de los logros, del reconocimiento, de demostrar tu valía al mundo, conduce a un tipo muy específico de vacío, el vacío de conseguir lo que querías y descubrir que querías la cosa equivocada. Esta es la primera grieta en la historia que te contaron sobre el propósito, la idea de que el propósito se trata de lograr algo, de ser algo, de cumplir algún gran destino que justifique tu existencia. Piensa en lo que esa historia le hace a una persona. Si crees que tu propósito es lograr algo grande, entonces cada día ordinario es un fracaso. Cada mañana que te levantas y simplemente vives, simplemente comes, respiras, hablas con la gente que te rodea y te vas a la cama, se siente desperdiciada, porque se suponía que debías estar construyendo algo, se suponía que debías estar trabajando en el plan, y si el plan no se ha materializado, si el gran logro no ha llegado, entonces debes estar quedándote atrás. Einstein vio esto en las cartas que la gente le escribía. En los años 30 y 40, recibía miles de cartas al año de gente corriente de todo el mundo. Gente que había oído que era la mente más brillante viva y pensó que quizás, si alguien podía responder a la pregunta, ese era él. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Tiene Dios un plan para mí? Y si es así, ¿por qué no puedo verlo? Las cartas le rompían el corazón, no porque las preguntas fueran tontas, sino porque podía oír en ellas la misma angustia que él mismo había sentido, la angustia de personas a las que se les había dado una hermosa mentira, y no podían entender por qué la realidad se negaba a coincidir con ella. Le escribió a la reina Isabel de Bélgica, una de sus amigas más cercanas en sus últimos años, que había llegado a creer que la búsqueda de la verdad y la comprensión es uno de los objetivos más altos que una persona puede perseguir, pero fue cuidadoso con sus palabras. Dijo búsqueda, no llegar, no encontrar, búsqueda. El acto en sí era el punto. Einstein pasó décadas lidiando con esto y dejó atrás, dispersos en cientos de cartas y en un puñado de ensayos publicados, las piezas de una alternativa, una forma diferente de pensar sobre por qué estás aquí, una forma que no requiere un plan. En su ensayo, El mundo como yo lo veo, Einstein escribió un pasaje que me detuvo la primera vez que lo leí. Dijo que cada uno de nosotros está aquí para una breve estancia. ¿Con qué propósito? No lo sabe, aunque a veces piensa que lo intuye, pero sin una reflexión más profunda, uno sabe por la vida diaria que uno existe para otras personas. Uno existe para otras personas, no para un plan, no para un destino,
no para una declaración de misión, ni para un objetivo de vida, ni para una estrategia a 5 años, para otras personas. Einstein no estaba siendo sentimental, estaba siendo preciso. Había observado, con el mismo rigor que aplicaba al comportamiento de la luz y a la estructura de los átomos, que los momentos de su vida que se sentían más significativos no eran los momentos de descubrimiento, no fueron los avances con la relatividad especial, no fueron el premio Nobel, no fue la fama. Los momentos que se sentían más significativos eran los momentos de conexión, las conversaciones con Miguel Ángel Beso que duraban horas, caminando por las calles de Berna después del trabajo, 2 jóvenes discutiendo sobre física, filosofía y la naturaleza del tiempo. Einstein dijo más tarde que no podría haber desarrollado la teoría de la relatividad especial sin esas conversaciones, no porque Beso le diera las ecuaciones, sino porque el acto de acercarse a otra mente, de tratar de hacerse entender, de escuchar otra perspectiva y sentir que la brecha entre 2 personas se estrechaba, ese acto en sí era donde ocurría el pensamiento. El significado no estaba en la teoría. El significado estaba en el acercamiento. Y luego estaba Maja, la hermana menor de Einstein, que sufrió un derrame cerebral devastador en 1946, que la dejó postrada en cama e incapaz de hablar. Durante los últimos 5 años de su vida, Einstein le leía cada noche. Se sentaba junto a su cama y leía en voz alta novelas, poesía, artículos, lo que pensara que podría alcanzarla tras el silencio. Ella no podía responder. No podía decirle si oía o entendía. Pero él leía de todos modos, cada noche, sin falta, porque el acto de leerle, el acto de estar presente para alguien que no podía darle nada a cambio, era en sí mismo el significado. No necesitaba llevar a ninguna parte, no necesitaba producir resultados. Era suficiente. El propósito, Einstein descubrió, no es un destino, es una dirección, y la dirección siempre es hacia otras personas. Necesito hacer una pausa aquí y contarte algo personal, porque no quiero que pienses que estoy predicando esto desde un lugar de certeza. No lo estoy. Hubo un periodo en mi vida, hace unos 7 años, cuando perdí mi sentido del propósito por completo, no dramáticamente, gradualmente, como una marea que se retira tan lentamente que no te das cuenta de que el agua se ha ido hasta que estás de pie sobre arena seca. Me había jubilado. Mis hijos habían crecido. Mi mujer y yo nos habíamos asentado en una rutina que era cómoda, pero que ya no sentía que iba a ninguna parte. Cada día parecía el mismo. Y empecé a sentir esa terrible, silenciosa pregunta presionando contra el interior de mi pecho. ¿Para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de levantarme mañana si mañana va a ser exactamente igual que hoy? No le dije nada a nadie. Los hombres de mi generación no hablan de estas cosas. Nos enseñaron que el propósito viene del trabajo, de proveer, de ser útil. Y cuando el trabajo termina y el sustento está asegurado, y nadie necesita que seas útil nunca más, se supone que debes estar agradecido. Se supone que debes disfrutar del descanso. Pero yo no podía disfrutarlo, porque el descanso se sentía como un vacío, y el vacío se sentía como un veredicto, como si Dios, o el universo, o lo que sea que maneje las cosas, hubiera mirado mi vida y decidido que yo había terminado, que el plan, si es que alguna vez hubo uno, se había completado. Y yo solo estaba esperando. Lo peor era la simulación, sonreír en las cenas familiares, decir que estaba bien cuando mi esposa, Emilia, me preguntaba, asentir cuando mis amigos, como Javier,
Hablaban de lo maravillosa que era la jubilación, la libertad, el ocio, el tiempo para finalmente hacer lo que uno quiera. Yo no quería nada. Ese era el problema. No es que se me hubieran acabado las cosas que hacer, se me habían acabado las razones para hacerlas. Y no podía decírselo a nadie, porque admitir que te sientes sin propósito a los 67 suena a ingratitud. Suena a que te estás quejando de una vida que mucha gente envidiaría. Y así que lo guardaba dentro, donde se hacía más pesado cada día, hasta que algunas mañanas el simple acto de vestirme se sentía como un logro. Encontré los escritos de Albert Einstein durante ese periodo, no las ecuaciones, las cartas, las reflexiones personales, los pasajes donde la mente más brillante del siglo XX admitía que él también se había sentido así. Y algo que Albert Einstein escribió en una carta a un joven estudiante en la Universidad de Rutgers en 1950 cambió algo en mí. El estudiante había escrito a Albert Einstein pidiendo ayuda para encontrar el sentido de la vida. Una carta desesperada, sincera, dolorosa, de un joven de 19 años que no podía entender por qué estaba aquí. Albert Einstein respondió, y lo que dijo no era lo que el joven esperaba. Dijo que no puede haber una respuesta razonable si la pregunta se plantea de esta manera. Si la pregunta se plantea de esta manera, esa es la clave. Albert Einstein no estaba diciendo que no hay sentido, estaba diciendo que la pregunta está mal. La pregunta asume que el sentido es una cosa que está ahí afuera esperando ser encontrada, como un planeta esperando ser descubierto, como una fórmula esperando ser resuelta. Pero el sentido no es así. El sentido no es un sustantivo, es un verbo, no es algo que encuentras, es algo que haces. Y Albert Einstein pasó el resto de esa carta explicando lo que quería decir. Dijo que el propósito de la existencia humana, en la medida en que pueda definirse, es crear satisfacción para nosotros mismos y para otras personas. No encontrar satisfacción, crearla. Esa distinción entre encontrar y crear es lo más importante que Albert Einstein dijo sobre el sentido de la vida. Y es lo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Porque si el sentido es algo que creas, entonces no puedes fracasar en encontrarlo. Solo puedes fracasar en crearlo. Y lo creas no a través de grandes logros o revelaciones divinas, sino a través de los actos más simples posibles, a través de la bondad, a través de la atención, a través de estar presente para la persona que tienes delante, a través del acto silencioso, discreto y absolutamente sagrado de existir para otras personas. Y aquí es donde Albert Einstein percibió algo perturbador, algo que le sacudió, y que, cuando lo entendí por primera vez, también me sacudió a mí. Si el sentido se crea a través de la conexión con los demás, entonces la misma cosa que nos hace sentir sin propósito, el aislamiento, la separación, la sensación de estar encerrados dentro de nuestras propias cabezas sin salida, esa sensación no es un síntoma de falta de propósito, es la causa, la ilusión óptica de la conciencia que Albert Einstein describió, la ilusión de que estamos separados del resto del universo. Esa ilusión no solo causa soledad, causa falta de propósito. Porque cuando te sientes separado, no puedes crear sentido. El sentido solo existe en el espacio entre tú y otra persona. No puede existir dentro de ti solo. Albert Einstein escribió sobre esto en una de sus cartas más famosas y menos comprendidas. Un padre le había escrito después de perder a su joven hijo. El padre se estaba ahogando en el dolor y buscando alguna razón, alguna justificación cósmica de por qué su hijo había sido arrebatado. Y Albert Einstein, en lugar de ofrecer banalidades o promesas del cielo,
escribió algo sorprendente. Dijo que un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros el universo, una parte limitada en tiempo y espacio. Experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Lee esas palabras cuidadosamente. Albert Einstein no está hablando de soledad, está hablando de la arquitectura fundamental de la conciencia humana. Está diciendo que la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos, como seres separados mirando a un mundo que no somos nosotros, es una ilusión, una prisión, y que esta prisión es la razón por la que nos sentimos perdidos. No porque no haya un plan, sino porque la ilusión de la separación nos impide acceder al sentido que ya está ahí, en las conexiones que aún no hemos hecho, en la compasión que aún no hemos extendido, en el círculo que aún no hemos ampliado. Esta es la razón por la que la jubilación se sentía vacía para mí. No porque no tuviera un plan, sino porque las conexiones que le habían dado sentido a mi vida, los colegas, las interacciones diarias, la sensación de estar entretejido en algo más grande que yo mismo, esas conexiones se habían debilitado, y sin ellas, el sentido no podía ser creado. No tenía material con el que trabajar. Y esta es la razón por la que, creo, tanta gente se siente sin propósito incluso en medio de vidas ocupadas. Puedes estar rodeado de gente y aún sentirte separado. Puedes tener un trabajo, una familia y un calendario lleno, y aún sentir que tu vida no tiene sentido, porque la separación no se trata de estar solo en una habitación. Se trata de estar solo en tu propia conciencia, encerrado dentro de la ilusión óptica. Albert Einstein conocía una salida de esa prisión: ampliar el círculo de compasión, no encontrar tu propósito, ampliar tu círculo. La diferencia lo es todo. Una vida dirigida principalmente a la satisfacción de los deseos personales. Escribió Albert Einstein: tarde o temprano siempre conducirá a una amarga decepción. Deseos personales. Eso incluye el deseo de encontrar tu propósito. Eso incluye la búsqueda incesante, los libros de autoayuda, los retiros, las oraciones para que Dios revele el plan. Todo está dirigido hacia adentro. Todo está preguntando: ¿qué hay para mí? ¿Para qué fui hecho? ¿Cuál es mi destino? Y Albert Einstein está diciendo, tan suavemente y tan firmemente como solo Albert Einstein podría hacerlo, que la pregunta en sí es el problema, que mientras estés buscando el sentido hacia adentro, no lo encontrarás, porque el sentido no vive dentro de ti, vive entre tú y el mundo. En otra carta, escrita al final de su vida, Albert Einstein le confesó a un amigo que sin la sensación de camaradería con hombres de ideas afines, sin la preocupación por lo objetivo, lo eternamente inalcanzable en el campo del arte y la investigación científica, la vida le habría parecido vacía, camaradería, preocupación por algo más grande que uno mismo, la búsqueda de algo eternamente inalcanzable. Esa es la fórmula de Albert Einstein para el sentido de todo. No un plan, no un destino, no un momento de revelación donde los cielos se abren y una voz te dice por qué estás aquí. Camaradería, algo más grande que uno mismo, y la aceptación honesta de que nunca lo alcanzarás por completo. Esa última parte es crucial, lo eternamente inalcanzable. Albert Einstein no estaba siendo pesimista, estaba siendo liberado, porque si aquello a lo que aspiras nunca puede ser aprehendido por completo,
entonces nunca puedes fracasar, nunca puedes quedarte atrás, nunca puedes mirar tu vida y decir, lo he perdido, porque nunca fue algo que pudiera ser atrapado, es algo que solo puede ser perseguido, y la persecución es el sentido. Esto es lo opuesto a lo que te dijeron. Te dijeron que el propósito es una línea de meta, que un día la cruzarás y sabrás por qué estabas aquí. Albert Einstein está diciendo que el propósito es el camino mismo, y el camino no tiene fin, y eso no es una tragedia, es un regalo, porque significa que mientras estés caminando, mientras estés acercándote a alguien, mientras estés ensanchando el círculo, aunque sea una fracción, estás cumpliendo tu propósito, no porque Dios lo haya planeado, no porque el universo lo haya asignado, sino porque lo estás creando paso a paso, persona a persona, momento a momento. Si eres alguien que ha estado esperando a que llegue tu propósito, si has estado rezando a Dios para que te revele el plan, si has estado despierto por la noche preguntándote por qué todos los demás parecen saber lo que están haciendo mientras tú te sientes perdido, entonces necesito decirte algo. Este canal existe porque yo era tú. Yo estaba despierto, yo estaba esperando, yo le estaba pidiendo a Dios un plan y no recibía nada más que silencio. Y entonces encontré a Albert Einstein, no las ecuaciones, las cartas, las confesiones calladas, honestas, vulnerables de un hombre que tenía todas las razones para sentirse útil, y aún así luchaba con el mismo vacío que tú y yo conocemos tan bien. Si este trabajo ha significado algo para ti, si escuchar estas palabras ha hecho que el peso sea un poco más ligero, el botón de supergracias está ahí. Pero lo que más me importa es que estés aquí, que estés escuchando, que el espacio entre nosotros ahora mismo, este hilo invisible de cuestionamiento compartido, sea en sí mismo un acto de significado. Lo estamos creando juntos, ahora mismo, solo por estar presentes el uno al otro. Esto es lo que quiero dejarte, no una respuesta. Albert Einstein nunca afirmó tener respuestas cuando se trataba del sentido de la vida. Él tenía algo mejor. Él tenía la pregunta correcta. La pregunta no es ¿cuál es mi propósito? La pregunta es ¿para quién estoy creando significado hoy? No este año, no esta década, hoy, ahora mismo, en la próxima hora. Albert Einstein escribió sus cosas más significativas no en los grandes artículos que cambiaron la física. Las escribió en pequeñas cartas a pequeñas personas. Un ser humano acercándose a otro a través del vacío. Un padre afligido. Un estudiante confundido. Una reina solitaria. Un viejo amigo. Uno a la vez. Persona por persona. Carta por carta. Ese era su propósito, no porque le fuera asignado, no porque fuera parte de un plan divino, sino porque Él lo creó. Cada vez que tomaba una pluma y le escribía a alguien que estaba sufriendo, Él creaba una pequeña pieza de significado que no había existido antes. Tú puedes hacer lo mismo, no mañana, no después de que averigües el plan, ahora. Hoy, estando presente para alguien, prestando atención, permitiendo que el espacio entre tú y otra persona se convierta en el lugar donde nace el significado. Si has estado buscando tu propósito y te sientes perdido porque no lo has encontrado, entonces escucha esto. No estás atrás, no estás roto, no te estás perdiendo algo que todos los demás ya han descubierto. Estás exactamente donde estaba Albert Einstein cuando escribió las palabras más honestas de su vida. Eres un ser humano en medio de una breve estancia. No sabes por qué estás aquí, pero a veces lo sientes, y esa sensación, esa intuición tranquila de que hay algo por lo que vale la pena alcanzar.
Incluso si no puedes nombrarlo, eso no es confusión. Ese es el comienzo. Albert Einstein nunca encontró la teoría del campo unificado. Nunca descubrió la ecuación que lo explica todo. Nunca recibió un mensaje del universo diciéndole por qué estaba aquí. Pero pasó su vida acercándose a otras personas, y en el acercamiento encontró algo que ninguna ecuación podía contener. Encontró que el significado no es un lugar al que llegas, es la forma en que viajas. Si has estado cargando la pregunta de ¿para qué estoy aquí en silencio? Dímelo, no lo que encontraste, lo que todavía estás buscando, porque yo también estoy buscando. Y creo que ese es el punto, no la llegada, la búsqueda. Juntos,